Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo 7. San Juan, capítulo 7. Versículo 38 y 39. Usamos este mismo versículo la semana pasada. Tendremos la segunda parte de lo que hablamos la semana pasada. San Juan capítulo 7, versículos 38 y 39 o al 39. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún, dice, no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Oremos al Señor por un momento. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias por su gran amor y misericordia, dando gracias, Señor, porque podemos en esta hora y momento, Señor, tener su palabra a nuestra vida. Yo le ruego, le pido, le suplico, Señor, que usted pueda obrar en nuestra vida y pueda hablarnos y enseñarnos de esta palabra hoy. Que cada mente y corazón, Señor, pueda quedar ligada a su palabra. Revélate, Señor, a través de ella en esta mañana, pues necesitamos entender la profundidad y la seriedad de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bien, vamos entonces a hablar en el día de hoy de el Espíritu Santo en la segunda parte de lo que hablamos la semana pasada. Acabamos de leer estos dos versículos que son sumamente importantes y que por supuesto nos muestran lo que el Señor Jesús dijo a la multitud que estaba allí, hablando acerca del Espíritu Santo, lo que vendría, lo que sucedería en las vidas de aquellos que lo recibirían. En el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 26, la Escritura habla, y Jesús por supuesto hablando allí, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esto es sumamente importante también. Vamos a dejarlo ahí para que luego lo tratemos en la temática. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, allí habla Pablo en esta carta a los tesalonicenses y le dice más en lo que habla Pablo: pero nosotros debemos dar, dice, siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Todo lo que acabo de leer está enfocado literalmente a lo que es el Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu Santo y debemos, por supuesto, establecer esta sola verdad: el Espíritu Santo es Dios. Y vuelvo a marcarlo: el Espíritu Santo es Dios. Cuando nosotros decimos el Espíritu Santo y tomamos allí la palabra santo, es el nombre apropiado del Espíritu. El nombre santo nos enseña que la santidad de Dios se ha acercado y se ha revelado como el poder para hacernos santos. Esto tenemos que entenderlo muy bien. En el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, ambos vienen a ser el cumplimiento de la promesa.
Recordemos lo que dice el Señor Jesús: yo soy el Señor que te hace santo, parafraseando uno de los versículos que podemos tomar en la Biblia. Yo soy el Señor quien te hace santo. Ninguno de nosotros, ningún ser humano puede llegar a ser santo por su esfuerzo personal. Solo el Espíritu Santo de Dios puede llevarnos a ser santo. Así que vemos que la santidad, esa santidad inaccesible que por supuesto Dios se había revelado en el Antiguo Testamento, ahora viene a revelarse en Cristo Jesús. Todo lo que impedía nuestra participación en su santidad ha sido resumida en la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió en el Calvario y entregó su vida por nosotros, desde ese momento en adelante, todo aquel que creyera en Jesús como Señor y Salvador de su vida pasaba a ser parte de esta santidad. Entonces veamos, la obra del Espíritu Santo es impartir esa santidad a nosotros y hacerla en nuestro ser. Esa santidad de Dios, el Espíritu Santo de Dios en nosotros, nos lleva entonces a vivir esa santidad de Dios. La característica que a lo largo, por supuesto, del Antiguo Testamento pertenecía al Santo Dios, a Jehová Dios, se asigna ahora al Espíritu Santo que está dentro de usted y dentro de mí. El espíritu que usted tiene dentro de su vida, si usted recibió a Cristo, ese espíritu es santo. Y ese espíritu entonces se asigna a nosotros ahora porque somos creyentes, porque somos cristianos. Ahora, la santidad de Dios o la santidad que Dios desea en Cristo llega a ser santidad en usted y en mí por haber recibido a Cristo Jesús. Cuando Pablo escribe a los Hebreos, si no me equivoco, capítulo 1, versículo 13, dice: desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí vemos entonces que le pertenecemos al Señor, pero no significa instantáneamente que por el hecho de haber recibido a Cristo usted ya es santo, sino que el proceso de santificación, como lo llama también la Escritura y lo que Pablo escribía, por supuesto, comienza a ejecutarse. Por eso dice: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. Sed santos porque yo soy santo. Es lo que dice el Señor Jesús. Ahora, la misma santidad que estaba en Cristo ha llegado a ser santidad en ti y en mí ahora con el bautismo en el Espíritu Santo. El proceso es sumamente importante. Cuando usted recibe a Jesús, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es como la marca, ¿no? La marca que tiene una empresa y dice: esto es nuestro, cualquier marca. Y usted está allí entonces ya perteneciendo al Señor. Pero la santificación viene cuando usted es lleno del Espíritu Santo, porque al ser lleno del Espíritu Santo, la santidad de Dios comienza sin duda a cambiar todo en su vida. Las palabras santo y la palabra espíritu son ahora inseparables y eternamente unidas. Espíritu Santo, ahí usted no lo puede separar. Solo puede tener tanto del Espíritu como usted esté dispuesto a tener de la santidad. Esto es importante entenderlo. Solo puede tener tanto del Espíritu como esté dispuesto a tener de la santidad. El Espíritu es santo. Por lo tanto, esto no se puede separar. Usted no puede ser espiritual sin ser santo. Usted no puede ser santo sin ser espiritual. Solo puede tener tanto de la santidad como tiene del Espíritu en su interior. Aunque millones desean, y yo sé, desean el Espíritu para tener gozo, para tener poder en sus vidas, lamentablemente muestran muy poco de ambos.
Toda la iglesia hoy día lucha por tener del Espíritu o ver una manifestación del Espíritu, algarabía, gozo, alegría y todo aquello. Y pareciera que es lo lógico, pero estamos, la verdad, a veces equivocando el camino. ¿Por qué es así? Porque no desean conocer al Espíritu Santo como tal. No desean conocerlo, quieren el gozo, quieren la alegría, quieren la algarabía, pero no quieren conocer al Espíritu Santo. No lo conocen en su pureza. No saben realmente lo que eso significa. O sea, no quieren conocer al Espíritu Santo en lo que es su convincente luz. No lo conocen como el que mata los hechos del cuerpo o de la carne o del yo, que mata todo aquello que es la voluntad humana con el poder que hay en él. No lo conocen en esta capacidad que él ha venido para realmente realizar esa santidad en nuestra vida. Cuando miramos nosotros en los tiempos de avivamiento, él podría, desde luego, venir con sus dones, con su poder, con el gozo, pero su poder santificador está muy limitado. Eso es lo que vemos normalmente en la mayor parte de las congregaciones y de las iglesias. Podemos tener un culto extraordinario. ¿Y qué es un culto extraordinario para usted y para la mayoría de los cristianos? Un culto en donde Dios se manifieste. Lo vamos a mencionar de esa manera porque son nuestros términos. Dios se manifieste. ¿Cuándo se manifiesta? Cuando hay danza, cuando hay lenguas, cuando hay fluir, cuando hay gozo, cuando hay algarabía, cuando hay bullicio. Y eso es un culto extraordinario. Pero nosotros decimos, ¿qué ha sucedido entonces si Dios bajó del cielo, por decirlo así, y tocó a esa congregación de esa manera? Y se supone que el Espíritu vino y fluyó, pero también el Espíritu es santo y no lo podemos separar de esa palabra. Entonces significa que la santidad debe llegar a esa iglesia, pero cuando termina ese culto y comienza la semana, la gente sigue viviendo de la misma manera. En otras palabras, la santificación está limitada y no podemos pensar que fue el Espíritu, a menos que el poder santificador sea reconocido, aceptado. Sus dones lamentablemente se perderán. Ser lleno del Espíritu Santo debe significar ser totalmente santo. Lo contrario es también la verdad. Solo podemos tener tanta santidad como nosotros tenemos del Espíritu de Dios. Ahora, muchos seriamente buscan ser santos, pero es en su mayor parte en sus propias fuerzas. Y producen las obras que son como trapos de inmundicia a la vista de Dios. A pesar de todos los esfuerzos, todavía lamentablemente carecen del gozo, del descanso profundo, del poder permanecer en Cristo y ser santos en Él. Por eso vemos hoy día que los esfuerzos de muchas personas quedan trastocados o quedan prácticamente eliminados cuando las presiones espirituales comienzan a venir sobre ellos. Entonces los esfuerzos humanos por ser santo no nos llevarán a la santidad. El problema es que muchos quizás buscan más la santidad que al Espíritu. Si buscamos más el Espíritu, que es santo, nos dará santidad. Entonces nosotros no podemos santificar a la gente. Yo no puedo hacerlo, usted no puede hacerlo por más esfuerzo humano que haga. Todas las normas que nosotros podamos colocar en esto pueden ser muy loables, muy importantes, pero no lograrán santidad si el Espíritu de Dios no está obrando en esa persona. Entonces lo que debemos aprender es que esa santidad solo viene y es impartida en la medida que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Para ser santo debemos aprender ante todo a orar por el Espíritu Santo y al mismo tiempo podamos ser fortalecidos poderosamente a través de ese Espíritu. En segundo lugar, podríamos decir que debemos creer que Él vendrá.
que el Espíritu Santo vendrá a nuestra vida. En tercer lugar, debemos tener fe y rendirnos al Espíritu Santo para dejarlo entrar. Aquí hay un temor en toda persona. La gente no quiere darle el control al Espíritu Santo en su vida. Tiene ciertos temores. Es que yo tengo mi forma de vida, es que yo tengo mi manera de ver las cosas, es que yo tengo la manera en que de alguna forma creo las cosas. Entonces no queremos darle el control al Espíritu Santo. Si nosotros vamos a ser santos, debemos aprender a cesar del esfuerzo propio. Debemos aprender a esperar en Dios y a esperar pacientemente por Él, y más aún esperar por el Espíritu Santo, que nos hará santos. Ser santo significa ser lleno del Espíritu. Aquí vemos entonces en la vida de Cristo lo que sucedió. Jesús, cuando fue al Jordán, fue bautizado y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como de una paloma. Luego Jesús en la sinagoga, recordemos lo que él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. La vida que Jesús llevó sobre esta tierra nos plantea un nivel espiritual tan alto, tan grande, que ninguno de nosotros podría siquiera alcanzar. Pero Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, mi Padre os enviará el Consolador, el Espíritu Santo, que estará con vosotros hasta el final. Por lo tanto, ese Espíritu Santo que vendría sobre nosotros es que nos llevaría a tener el mismo Espíritu que es santo que tuvo Jesús estando sobre esta tierra. ¿Cómo hace santo el Espíritu Santo? ¿Cómo nos hace santo? La Escritura declara: Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, según 1 Corintios 1:30. Entonces la santificación significa ser apartado, ser hecho santo. Significa ser conformado a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo entonces hace santo al revelar e impartir la santidad de Cristo hacia nosotros. La verdadera obra por la que Él trae el divino nombre Espíritu Santo es glorificar a Jesús dentro de nosotros y así hacerte a ti y a mí participantes de su santidad. Primeramente, lo que hace es revelar a Cristo para que realmente podamos ver que santidad es lo que hay en Cristo. Lo segundo que hace es descubrir en nosotros la profunda impiedad, la maldad de nuestra propia naturaleza. O sea, cuando el Espíritu Santo viene a su vida y a mi vida, lo que hace es mostrarnos la santidad de Cristo y al mismo tiempo mostrarme quién soy yo realmente. Por eso es que cuando hay avivamientos, escucha bien esto, la gente lo único que hace es brincar, saltar, correr, que no encuentro nada malo en eso, pero cuando hay avivamiento y el Espíritu Santo está obrando, deberíamos terminar en el piso llorando, porque vemos lo santo que es Dios y lo pecadores que somos nosotros. Esto es como cuando Isaías vio esa visión y él dijo que era hombre pecador, de labios pecadores. O sea, sintió, al ver la santidad de Dios, sintió realmente quién era él, la tremenda diferencia que había entre Dios y él. La pregunta que debes hacerte es si te pasa eso cuando el Espíritu Santo está fluyendo. Si te pasa eso cuando estás adorando, cuando estás alabando, cuando entras a la presencia de Dios, cuando vas a la oración, cuando buscas al Señor en oración, en comunión, ¿qué te sucede? ¿Hablas de tú a tú o hablas con el Dios eterno, santo, poderoso?
Entonces Él nos revela la santidad de Cristo. Hablo del Espíritu Santo. Y cuando vemos la santidad de Cristo, viene esta segunda revelación, la profunda inmundicia de nuestra propia vida. Después de eso, la revelación de la santidad de Cristo, lo que tú eres en realidad, después de eso viene, por supuesto, que el Espíritu Santo imparte la gracia, la misericordia, las disposiciones de Cristo profundamente dentro de nuestro espíritu. Y ahí nos dice que a pesar de cómo somos, Dios nos ama. La gracia de Dios maravillosa. Bendito sea el Señor. Así que dentro del interior de nuestra vida, hermano querido, la santidad debe y debería fluir hacia afuera. O sea, saturar la vida de cada creyente y la vida exterior alrededor nuestro. Eso debería reflejarse. Esto es lo que Dios quiere decir cuando habla de conformarnos a la imagen de Cristo. Esto es producir, en otras palabras, el carácter santo de Cristo dentro de nosotros. El mismo carácter y la naturaleza de Cristo es reproducida en nosotros por el Espíritu Santo. Y como Dios dentro de nosotros, el Espíritu Santo viene y comunica la misma naturaleza de Dios en nuestra vida. Yo sé que lo que usted está escuchando ahora dice: no logro entenderlo, estoy medio enredado. No se preocupe, trate de escuchar lo mejor que pueda. Y podrá ver la repetición y podrá revisarlo una y otra vez, porque es importante que entienda esto. Yo no puedo hablar de santidad fuera de lo que estoy planteando. No puedo hablar de santidad fuera de Cristo ni fuera del Espíritu Santo. Yo no puedo hablar de eso. En Juan capítulo 7 versículo 39, esto dijo, Juan agrega, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. O sea, nos habla al respecto de esto. Cuando vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias, Pablo escribiendo a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Usted y yo hemos sido escogidos desde el principio. ¿Para qué? Para la salvación. ¿Mediante qué? Mediante la santificación. ¿Por qué? Por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, el Espíritu Santo es Dios. Y al mismo tiempo, cuando toma la característica de santo como su propio nombre, es para enseñarnos que la santidad de Dios ha venido más cerca que nunca de nosotros. Él se da a conocer como el poder que nos hace santos. Entonces el Espíritu Santo, Dios se acerca para el cumplimiento de esa promesa. Él es el que nos hace santos. La santidad, esa santidad inaccesible e invisible de Dios, ha sido revelada y traída cerca de nosotros en la vida de Jesús. O sea, todo lo que impedía nuestra participación de esa santidad ha sido ahora quitada por la muerte de Cristo en la cruz. Por eso que vemos esto, y ahora va a entender un poquito más, que cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué sucedió en el templo? El velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Y qué separaba ese velo? Separaba el lugar santo del lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo porque allí estaba la presencia de Dios, y solamente el sacerdote podía entrar una vez al año, amarrado con una cuerda, con muchas campanillas en los bordes de su vestido, para que él caminara en medio del lugar santísimo y las campanillas sonaran. El silencio que había fuera de ese lugar era impresionante, porque todos querían oír las campanillas sonar, porque si las campanillas sonaban significaba que Dios estaba aceptando los sacrificios, la sangre derramada. Nadie podía entrar allí.
Pero ahora, cuando el velo se rasga, cuando Jesús muere en la cruz, usted y yo tenemos libre acceso al lugar santísimo, a la santidad de Dios, a la presencia de Dios. Aleluya. Y por eso es el Espíritu de Dios quien nos hace santos. Ahora, para que el nombre mismo del Espíritu Santo nos enseñe que esto es especialmente la obra del Espíritu, debe impartirnos entonces la santidad de Dios y hacer esa santidad nuestra. Tratemos de entender el significado de esto. La característica que en el Antiguo Testamento ha pertenecido al Santo Dios se asigna ahora al Espíritu que está dentro de ti. Esto cuesta entenderlo, quizás su cabeza ya está por explotar. Estoy diciéndole que la santidad de Dios está ahora en usted y en mí a través del Espíritu Santo. Hay mucha gente, y yo no he escuchado hasta el día de hoy algún predicador decirlo de esa manera, pero hay mucha gente que cree que posiblemente lo que tiene de santidad es algo muy pequeño, es una porción muy pequeña, reducida. Posiblemente es un porcentaje muy bajo de santidad que Dios nos da a través del Espíritu Santo. No, Él quiere que nosotros tengamos su santidad. Entonces, el Evangelio, que es una administración del Espíritu, y nosotros pasamos a recibir ese Evangelio, entonces pasamos a ser un producto del Espíritu Santo. Usted no puede creer en el Evangelio si no es guiado por el Espíritu. O sea, la palabra de Dios que es predicada y el Evangelio mismo, que es una administración del Espíritu, cuando usted y yo lo recibimos, pasamos a ser productos de ese Espíritu Santo, que es una administración del Espíritu, el Evangelio. Entonces la santidad de Dios en Cristo llega a ser santidad en ti y en mí, porque el Espíritu Santo está en ti, y ese es el significado de santidad. Aquí, hermano, es donde nosotros debemos entender que si en mi vida, en su vida, no está ejecutándose la santidad de Dios, es porque lastimosamente no estamos dándole el control a Dios en nuestra vida. La realidad divina se expresa en palabras santo y espíritu. Esos son inseparables y eternamente unidas. Solo puedes tener, como dije anteriormente, tanto del Espíritu como estés dispuesto a tener de la santidad. Ahora, no estoy diciendo esto para redundar, sencillamente lo estoy repitiendo, porque cuando continuemos en este estudio del Espíritu Santo y vamos profundizando en él, hermano querido, veremos que el Espíritu Santo es la respuesta a todo lo que Dios nos ha llamado que seamos y lo que Dios, por supuesto, nos ha llamado a ser. Esto es importante. No puedes ser lo que Dios quiere que seas excepto por el Espíritu Santo dentro de ti. Y seguramente no podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer sin el Espíritu Santo. Un ejemplo práctico: Jesús estaba en el monte de la transfiguración. Pedro, Juan y Jacobo, discípulos del Señor, estaban allí. Y de pronto dice que aparecieron al lado de Jesús Moisés y Elías. Sus vestiduras se emblanquecieron de una forma extraordinaria. Ningún lavador en el mundo podía dejarlas así. La santidad de Dios, lo que estaba dentro, fluyó hacia afuera. Y ellos vieron aquello. Pero ¿qué dijo Dios allí? Este es mi hijo amado. ¿Y qué pasó con Moisés y Elías? ¿Y qué pasó con Juan, Pedro, Juan y Jacobo? Él dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. La santidad de Dios te lleva a ser la voluntad de Él. Solo cuando tú permites que el Espíritu Santo de Dios vaya más allá de lo que es simplemente gozo, alegría, algarabía, regocijo, sino guiar tu vida, tomar el control de tu vida, llevarte a la santidad de Dios. Cuando tú permites eso, recién estás entonces entrando en la voluntad perfecta de Dios.
Vuelvo a marcar, solo puedes tener tanta santidad como tengas del Espíritu de Dios. Hay quienes oran por el Espíritu porque quieren tener su luz, quieren tener su gozo, quieren tener su poder. Sin embargo, sus oraciones lamentablemente traen muy pocas bendiciones de poder. Es porque no lo desean como el Espíritu Santo en sí mismo. Lo desean como el poder, el power. Es cuando usted lee el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿cierto? Y usted dice: esto es lo que necesita la iglesia, poder, power. No hay duda de que está el Espíritu Santo para darnos poder, para darnos el denuedo, para darnos la unción, para derramar los dones. Claro que sí, pero no olvidemos que el Espíritu es santo. Pablo escribe, dice: este tesoro está puesto en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, en vasos terrenales. Debemos desearlo, nosotros debemos desearlo como el Espíritu Santo, que nos hace santos, porque la Biblia dice: sin santidad ningún hombre verá al Señor, ninguna mujer verá al Señor. ¿Por qué? Porque la santidad es la que nos permitirá entrar en la gloria. La mayoría de los creyentes no han buscado su pureza consumidora, no han buscado la santidad de Dios, porque eso les implica un cambio, una transformación, el dejar todos los deseos carnales y el dejar todas sus pasiones fuera de ello, porque no coinciden con la santidad de Dios. El Espíritu Santo vendrá a tu vida, escudriñará tu vida, convenciéndote de pecado, convenciendo a tu yo, convenciendo a tu carne que no eres apto para estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, debes renunciar a tu carne, debes renunciar a tus deseos y a todas tus pasiones, para que de esa manera la santidad de Dios fluya en tu vida. Allí es cuando se manifiesta el poder de Dios, cambiando, transformando toda la vida del ser humano. Entonces el Espíritu no puede obrar con poder en esa gente que aún no entiende que el Espíritu de Dios no es tan solo poder, sino también es santidad. Ellos no le reciben como el Espíritu Santo en la santificación del Espíritu, sino que ellos solo le quieren recibir como el Espíritu de poder. ¿Sabe? En tiempos de avivamiento, como mirando la Biblia, en los tiempos de los Corintios, en los tiempos de los Gálatas, que por supuesto se menciona mucho cuando se habla de avivamiento, aunque Él puede venir con su poder, puede venir con su potente obra, su poder santificador es poco manifestado. Y lo vemos en la iglesia de los Corintios. ¿Por qué? Porque la iglesia de los Corintios era una iglesia que tenía muchos dones. Todos los dones estaban fluyendo allí. Cuando usted lee la carta a los Corintios, ve que hay manifestación del Espíritu, que hay dones. Y el mismo Pablo delinea todos los dones que estaban en la iglesia de Corintios y le decía a ellos que procuraran los dones mejores, todo aquello. Pero había pecado, había inmoralidad. Y eso puede llegar a suceder en nuestra vida si no entendemos que el Espíritu es santo. A menos que el poder santificador sea reconocido, sea aceptado, sus dones, los dones del Espíritu, se van a perder en la misma iglesia, porque no van a funcionar de acuerdo a lo que Dios quiere. No puede ser de otra manera, porque Él no puede fluir mediante una vasija carnal. Él necesita transformar esa vasija. Él necesita obrar en ella de tal manera que todo el mundo vea lo que Dios está haciendo en esa vasija. Los apóstoles, por ejemplo, sabían que este tesoro está en esta vasija de barro y que si el Espíritu Santo va a obrar mediante la vasija, los dones, el poder, van a venir mediante ella. O sea, debe siempre mantenerse en la santificación. Y esto solo puede ser hecho, hermano querido, por la obra del Espíritu Santo.
Pues si caminamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer, como dice la Escritura, los deseos de la carne, las lujurias que pueden venir a nuestra mente. Los dones entonces vienen sobre nosotros, y esto es la manera como Dios, por supuesto, va a demostrarnos un ámbito en el que nosotros podemos caminar y permitirnos el poder santificador del Espíritu hacer la obra de Dios. Recuerde que cuando usted lee por allí, y a veces yo me dedico a buscar un poco de información en cuanto a los grandes avivamientos, y comienzo a buscar información, y los grandes avivamientos, todos ellos fueron realizados por el Espíritu de Dios bajo un contexto de santidad. Usted no va a encontrar grandes avivamientos bajo un contexto de algarabía, de gozo y de bullicio. No, era todo bajo un contexto de santidad. Mientras más santificación había en la vida de aquel hombre, de aquella mujer, quien fuera, Dios se glorificaba a través de ellos. Cada manifestación de este don nos proyecta en un ámbito donde Dios es, donde Dios se manifiesta, donde Dios se muestra. Si los dones son verdaderos en su manifestación, veremos un mundo en el que podemos caminar. O sea, usted no va a estar preocupado de lo que está pasando en el mundo, en el sentido de que si hay leyes que están en contra de la vida espiritual. Usted no se va a preocupar, porque usted camina en el Espíritu y sabe que Dios está con usted, y sabe que Dios puede abrir las puertas, y sabe que Dios puede derribar los muros, y sabe que Dios puede hacer lo imposible. Por lo tanto, usted confía en el Señor y no está pesadumbrado en su sillón de la casa, llorando, quejándose porque vienen momentos difíciles. Solo tenemos que permitir que el Espíritu Santo en nosotros haga su obra santificadora. Debemos permitir que esto entre en nuestro corazón, en nuestra vida. Solo podemos tener tanto del Espíritu, y lo marco muchas veces, como estemos dispuestos a tener de su santidad. Cuando usted dice ser espiritual, ¿qué está diciendo? Soy santo. Cuando usted dice que es santo, es espiritual. Usted no puede separar eso. Ser lleno del Espíritu debe significar ser totalmente santo. Y lo contrario es igual cierto. Solo tenemos tanta santidad como tenemos del Espíritu de Dios. Algunas almas buscan seriamente la santidad, pero como dije, mucho de eso es esfuerzo propio, esfuerzo humano. Ellos buscan más santidad que al Espíritu. Se esfuerzan por ser mejores, se esfuerzan por cambiar cosas en su vida, y creo que es loable y es importante hacerlo, pero tenemos que dejar al Espíritu que nos guíe, que revele el propósito de Dios en nuestra vida, y que Él sea el que cambie nuestras vidas. Tú puedes hacer un esfuerzo humano, y lo he visto en mucha gente. Dice: voy a dejar de fumar. Gente que no puede dejar de hacerlo. Voy a dejar de fumar de hoy día en adelante, no fumo nunca más. Al otro día está fumando. Y algunos logran pasar una semana, otros logran pasar un mes increíblemente, pero vuelven a caer otra vez, porque es un esfuerzo humano. Cuando el Espíritu Santo de Dios obra en tu vida, ni siquiera tienes que decir: voy a dejar de fumar. Nunca más lo deseas. Ni siquiera tienes que decir: voy a dejar de beber. Nunca más lo deseas, lo detestas. Porque el Espíritu Santo de Dios cambia todo en ti, absolutamente todo. Hagamos algo práctico de la vida normal, ¿no? Hay cosas que a usted le afectan cuando come y le cae mal a su estómago. Voy a poner esto como un ejemplo. El Espíritu Santo viene a su vida y usted come de todo y no le afecta nada. ¿Por qué? Porque Dios obra en todo su ser. No es tan solo en lo espiritual, en lo físico también. Toda su vida es transformada por el poder de Dios, y eso es lo que debemos entender. Nosotros podemos aprender a hacer muchas cosas. Podemos tratar de correr, pensar,
creer, desear, anhelar, en fin, podemos hacer muchos esfuerzos humanos, pero sin el Espíritu de Dios no lograremos absolutamente nada estable, nada sólido, nada firme, nada que permanezca en el tiempo. Tenemos que tener la esperanza en Dios y esperar pacientemente por Él. El Señor nos dará de su Espíritu, nos llenará de su presencia cuando nosotros entonces anhelemos el Espíritu Santo de Dios, anhelemos su poder y anhelemos su santidad. Busquemos de Él para que Él nos llene de su presencia. Entonces pensemos un momento. Es por el Espíritu Santo, hermano querido, que Él me hará santo y que Él le hará santo a usted. Si no está ese Espíritu obrando en su vida, entonces usted nunca será santo. Si estoy lleno del Espíritu, estoy lleno de la santidad de Dios. Y al aprender a caminar en el Espíritu, entonces camino en la santidad de Dios. Seremos hombres y serán mujeres santos en la medida que aprendamos a caminar en el Espíritu. Es una tragedia tremenda el no darnos cuenta que es posible tener esto dentro de nosotros y nunca conocerlo. Es una tragedia, hermano querido, saber que el Espíritu Santo de Dios está en ti y en mí y nunca conocerlo. ¿Por qué? Porque si esto no fuera verdad, entonces Jesús, ¿por qué dijo: alumbre vuestra luz delante de los hombres? La luz es la vida y la vida es el Espíritu. El Espíritu Santo entonces es la vida de Dios en nosotros. Y es posible que lo tengas y que no sea visto. Así que lo que tienes que hacer es dejar brillar esa luz. No se esconde, dice, una luz debajo de un almud. Debemos dejar que brille. Pero ¿te has fijado que te cuesta? Es que es difícil, pastor. Es que usted no sabe. Es que mi carácter, es que mi forma de ser, mi forma de pensar, es que yo soy mal genio. Es que lo que pasa es que a mí me alteran este tipo de cosas. Es que lo que pasa es que no me gusta este tipo. Es que no sabes lo que tienes dentro. Lo tienes ahí aprisionado como que es algo que es no sé cómo llamarle, algo que no quieres que aflore. Eso cambiará tu vida. Eso será algo extraordinario cuando permites que el Espíritu Santo de Dios obre en ti y te lleve a otro nivel. Como dije anteriormente, ¿cómo el Espíritu Santo nos hace santos? Solo de una manera. Él revela e imparte a Cristo a nuestra vida. Dios dice que Cristo no es hecho a nosotros, o nos es hecho a nosotros santificación. O sea, Él se santificó a sí mismo para que nosotros podamos también ser santificados en Cristo. Somos santificados en Cristo y el Espíritu Santo, por supuesto, nos pone ahí, y al permanecer ahí, haciendo nuestras elecciones por Dios en todo momento, somos santos, somos santificados en Cristo. O sea, cuando tú, hermano querido, tomas decisiones en tu vida por Dios, entonces el Espíritu Santo está santificándote. Cuando tú decides levantarte por la mañana y a pesar del frío venir al culto porque dices: yo quiero alabar a Dios, yo quiero glorificar a Dios, el Espíritu Santo te está santificando, porque estás permitiéndole a ese Espíritu de Dios fluir en tu vida. Pero aún así todo está más allá de nuestro alcance, a menos que el Espíritu Santo lo traiga a nosotros y nos lo comunique. Tú puedes tratar de entender cosas humanamente, pero te das cuenta que no las puedes entender humanamente. Dice que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. El hombre carnal no discierne las cosas que son del Espíritu. Y aquí es donde todos están mirándome como una cosa rara, porque dice: no le entiendo nada. No es culpa mía.
Eso es lo que necesitamos, hermano querido, profundizar en lo que Dios nos enseña. La obra del Espíritu Santo nos lleva, por supuesto, a un nivel mucho más elevado del que podamos entender o conocer humanamente. Recordemos lo que Jesús le dice a Pedro cuando Pedro dice que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dice Jesús? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, esto no es conocido por el ser humano natural, no es conocido por la mente humana. Esto es revelado por Dios a través de su Espíritu a tu vida. Entonces, veamos esto. El Espíritu Santo viene para revelarnos a Cristo. Y la primera obra del Espíritu Santo es dar a conocer el propósito. O sea, revela a Cristo para que conozcamos y lo podamos ver, y para al mismo tiempo ver lo que hay en Él. Cristo era santo y es santo. Y caminó sobre esta tierra demostrando esa santidad en todo momento. Me encanta un versículo por allí cuando los discípulos le dicen al maestro: maestro, allí viene Satanás. Y él dice: él, por Satanás, no tiene nada de él en mí. El día que podamos decir eso nosotros, va a ser un día extraordinario. Entonces, miremos esto. Lo segundo que Él hace, el Espíritu Santo, es descubrir en nosotros la profunda impiedad de nuestra naturaleza propia. Y esta es la obra del Espíritu Santo en hacernos santos. Él lo hace para fortalecernos poderosamente, para creer, para recibir a Jesús en nuestra vida. Entonces, cuando progresamos a lo largo de este camino de santidad, como lo describe Hebreos capítulo 6 versículo 1, dice que debemos ir adelante a la perfección. Eso es, continuamos en este caminar del Espíritu Santo siendo conformados a esta imagen de Cristo. Si tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, el cual es Cristo, entonces nosotros, nuestra búsqueda, nuestra disposición es siempre imitar a Cristo, vivir como Cristo, actuar como Cristo, hacer lo que Cristo hacía. Pero no lo podemos hacer humanamente. Necesitamos el Espíritu que estaba en Cristo y que está ahora en nosotros, que nos guíe a ser como Cristo. El Espíritu Santo revela la santidad de Cristo. Y después, por supuesto, Él da a conocer la impiedad de nuestra vida, y con esto Él nos conduce a una desesperación total en cuanto a nuestro yo y a una redención absoluta a lo que Cristo quiere hacer. Debemos rendirnos al Señor para que Él pueda obrar en nuestra vida, porque usted y yo humanamente no podemos alcanzar esa santidad. Esto no es un asunto de venir un día domingo en la mañana a la iglesia y dice: no, fui el domingo, estoy súper bien, y estuvo linda la alabanza, estuvo lindo el mensaje, me vengo bendecido, me vengo tocado por la vara de Dios. Y tus pensamientos, tu corazón, tus sentimientos, las luchas, la familia, los hermanos, los amigos, el trabajo, están haciendo mella en tu vida. Él nos muestra nuestra falta de santidad, y lo hace de alguna manera porque muchas veces estas cosas están en las profundidades de nuestro corazón, están ocultas, y Él imparte las disposiciones, la gracia de Cristo para que desde el centro interior de nuestra vida la santidad fluya a todos nosotros. Él es el que limpia nuestra vida. Usted y yo lo sabemos por la misma palabra. Su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Tú no puedes limpiarte. Incluso por ahí hay versículos que dicen que aunque te laves con lejía, no podrás limpiar tu pecado. Solo Cristo puede hacerlo. Y esto lo necesitamos entender. Entonces, así es como Él nos hace santos. El medio principal de la santificación de Dios y su palabra
cuando hay predicación, cuando hay enseñanza que no tiene ningún efecto en hacer santos a los hombres, hermano querido, no está Dios obrando allí. La palabra predicada, enseñada, debe traer a los hombres y a las mujeres a la santidad de Dios. Miremos la iglesia por un momento. La gente ha estado en la escuela dominical o escuela bíblica, no importa cómo la llamen, o los estudios, todas sus vidas. Y aún están llenos del yo y están llenos de la carne. Y esa santidad de la que hablamos no ha venido aún sobre sus vidas. Y conocen y saben y estudian y pueden pronunciar pasajes de la Biblia, historias de la Biblia, pero aún esa santidad no se refleja. El yo, la carne, está gobernando. No es la letra, sino Dios que santifica. Tú puedes estudiar, y es bueno que estudies. Tú puedes estudiar todo lo que quieras, teología, puedes estudiar todos los libros necesarios, puedes ir a todos los institutos bíblicos, puedes estudiar máster aquí y allá, puedes estudiar todo lo que quieras, pero no es la letra la que te santifica, es el Espíritu de Dios. No digo que no estudies, puedes hacerlo, pero primero procura estar lleno del Espíritu para que entiendas lo que Dios quiere hablarte. Entonces esto es decir, no es tan solo la palabra, para aclarar este punto, no es tan solo la palabra, sino mediante la verdad que está en esa palabra. ¿Y cómo vas a conocer la verdad de esa palabra si no está el Espíritu de Dios guiándote? Si Jesús dijo que el Espíritu vendría, ¿para qué? Para guiarnos a toda verdad. Por eso hoy tenemos tantos pensamientos y tantas directrices o direcciones diferentes en teología, en instrucción y enseñanza. Unos creen esto, otros creen esto otro. Y alguien dice, no, es que teológicamente, no, es que la parte del exégesis que debemos hacer debe ser de esta manera. Y estudian y crean una gran cabeza, pero la palabra de Dios no puede ser conocida, la verdad de Dios, sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu no se puede. Más aún cuando dice la misma escritura que la palabra no es de interpretación privada. No es que yo me ponga a estudiar y con mi raciocinio, con mi capacidad o con mi inteligencia, poca o mucha, yo trate de dar interpretación. Dice, ya aquí, esto significa esto. Claro, eso significa. No, tiene que ser por el Espíritu. Solo Dios mediante el Espíritu Santo puede hacer eso. ¿Sabe? El cuerpo de muerte es la naturaleza vieja. Es el cuerpo de Satanás. Quizás esto usted no lo había escuchado, pero déjeme decirlo. El cuerpo de muerte es la vieja naturaleza, el viejo hombre. Y el viejo hombre viene a ser el cuerpo de Satanás. Y el cuerpo de Satanás o el viejo hombre ha sido rechazado por Dios. Así como la iglesia dice que es el cuerpo de Cristo, esa vieja naturaleza es el cuerpo de Satanás. Y ese orden, esa vieja naturaleza ha sido rechazada por Dios. ¿Dónde? Miremos el principio. Cuando Adán pecó, Dios había creado a Adán, creó a Eva para Adán y los puso en el huerto, y en el huerto vivían y estaban en la presencia de Dios, y él hablaba con ellos cada mañana. Pero cuando Adán pecó, Dios lo expulsó del jardín, lo expulsó del huerto, lo expulsó de su presencia. Y puso allí en la entrada del huerto un querubín con una espada en esa puerta, diciendo: tu género, que es lo que es la vieja naturaleza, el viejo hombre, no puede volver a mi presencia. Eso es lo que tenemos que entender. Tú no puedes servir a Dios si no has nacido de nuevo. Cuando tú ves en la Biblia, y dice Pablo que aquellos que se acercan a Dios tienen que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Ahí dice muchas cosas, no tengo el tiempo para marcarlo, pero le buscan a Él, no buscan lo que Él tiene.
le buscan a Él. Esa vieja naturaleza fue rechazada. Y Jesús dijo que el padre de tal cuerpo viejo es el diablo. ¿Recuerda cuando le dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo? ¿Por qué? Porque las cosas de vuestro padre queréis hacer. Cuando una persona nace de Dios, hay dos distintas personalidades en un cuerpo. Uno que es nacido de Dios y el otro que es un hijo de Satanás. Esto cuesta entenderlo, ¿no? Pero lo vemos también y lo hemos enseñado cuando ese hombre vino a Jesús trayendo a su hijo y los discípulos no pudieron sanarlo, y él le habla al Señor y le dice: lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron sanarlo. Y el Señor le dice a él que lo iba a sanar, que si creía él iba a hacer el milagro. Y este hombre le dice: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Ahí está la nueva naturaleza y la vieja naturaleza, los dos ahí mismo. Por un lado uno creía y el otro no. Eso es lo que nos pasa constantemente. ¿Te has fijado? Esto es como la figura, ¿cuánto se llama? De dibujos animados, que aparece un ángel bueno, un ángel malo. El ángel bueno diciéndote lo que debes hacer bien y el ángel malo diciéndote lo que no debes hacer. En realidad dentro de ti están esas dos personalidades y luchan entre sí. Porque cuando vamos a la Biblia comenzamos a ver más detalladamente todo esto. Es por esto que entre los dos hay una contienda constante. Dice: la carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que queramos hacer. Esta lucha es constante y está en tu vida. Y esta lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados que están en las regiones celestes. Esta es la realidad. Guerreamos contra potestades y principados, contra la maldad que existe en los lugares altos. Déjame terminar con esto si puedo. La única vía de invasión de estos poderes es mediante la carne. O sea, la única manera que Satanás tiene para llegar a ti, para tocarte a ti, para dañarte a ti, para invadir tu vida, es a través de los poderes de la carne. La única forma que en estos poderes pueden llegar, o estos poderes pueden llegar a nosotros y tocarnos, es mediante la carne. La santidad e impiedad entonces pasan a ser espirituales. Y si no comprendemos entonces lo que estoy diciendo, entonces no vas a ser capaz de asistir o asirte, de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos acerca del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos entender que esta lucha es constante. Pero si yo le doy el control de mi vida al Espíritu Santo, la carne no tendrá poder alguno. Satanás no tendrá autoridad alguna sobre mi vida, porque yo le estoy dando el control al Señor. Hemos sido llamados por Dios para aprender a Cristo, para aprender a Cristo, no aprender de Cristo. Hay mucha gente que aprende de Cristo, que es totalmente diferente. Usted puede aprender muchas cosas de Cristo: las sanidades, los milagros, lo que hizo, su ministerio, su vida, en fin. Pero aprender a Cristo significa quién es Él. Y eso es lo que necesitamos, aprender a Cristo. Y si vamos a reconocer a Cristo, tenemos que aprender que es una obra del Espíritu Santo. Me gustan mucho las palabras de Pablo cuando dice: a fin de conocerle. A fin de conocerle. Santidad, hermano querido, es el Espíritu Santo revelando a Jesús mediante la nueva creación. Y este es el mensaje de Pentecostés. La santidad de Dios que se reveló a aquellos hombres y mujeres que estaban en el aposento alto. Allí la santidad de Dios llegó, transformó, cambió, regeneró, hizo un cambio extraordinario, que ese Pedro que había negado poco tiempo atrás al Mesías, al Maestro,
ahora viene y se levanta y predica y 3,000 personas se convierten. La carne no tenía nada que ver con ellos allí. La impiedad es el espíritu de Satanás, revelando a Satanás mediante ese cuerpo, mediante esa carne. La obra del Espíritu Santo no es solamente echar fuera demonios, no es meramente sanar a los enfermos, sino que también hace de ti y de mí hombres santos. Nosotros debemos tener bien claro que hay dos aquí: el viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre ha sido rechazado por Dios y debe ser muerto, pero la nueva creación es esa en la que el Espíritu Santo hace a Cristo conocido. Hace a Cristo conocido. El otro lado es el cuerpo de Satanás. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros para hacernos santos, al grado que Él pueda hacer esto y hacer a Jesús el Señor de nuestras vidas. Allí, solo allí vamos a ser capaces de funcionar en el Espíritu y hacer las obras de Dios como Cristo dice que las haremos. No habrá límites, no habrán barreras, no habrá nada que impida que la obra de Dios sea hecha. Ni el diablo, ni el infierno, ni los demonios podrán detenerte. Porque si vemos en el ministerio de Cristo, recuerda que Satanás siempre trató de poner obstáculo a través de los religiosos, a través de la gente, a través de todo el mundo, pero no pudo detener a Cristo, no pudo frenar a Cristo. Jesús caminaba por los lugares, sanaba a los enfermos, echaba fuera a los endemoniados, resucitaba a los muertos. La santidad de Dios caminaba sobre esa tierra, y cuando Él estaba allí, no había nadie que pudiera detener la obra de Dios. Si tú y yo, hermano querido, logramos entender lo que es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, y que ese Espíritu Santo es el que nos va a santificar, que no es mi esfuerzo personal, sino la obra del Espíritu de Dios, hermano querido, vamos a ver la gloria de Dios. A ti no te va a preocupar si va a haber o no avivamiento. El avivamiento va a estar en tu vida. Y cuando tú hables, la gente será alcanzada. Y cuando tú hables, la gente será tocada. Y cuando tú hables, la gente recibirá de Dios, porque la santidad de Dios fluirá, la luz se encenderá, y la gente tendrá que ver en esta tiniebla que existe hoy, tendrá que ver la gloria de Dios, lo que Dios ha puesto en tu vida. Oh, bendito Dios. Aleluya. Ponte de pie, mi hermano, por favor, en esta mañana. Bendito Jesús. Padre, te damos gracias. Te agradecemos, Señor, por esta palabra. Yo solo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo que está aquí en medio nuestro hoy pueda revelar esta palabra a tus hijos. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que tu Espíritu, Señor, pueda revelarnos a ti. Señor, que en esta mañana cada uno de tus hijos y de tus hijas que ha oído esta palabra puedan ser bendecidos, puedan ser fortalecidos. Yo te alabo, Padre, porque has escondido, Señor, esto de los sabios y entendidos, y las has revelado a nosotros, los pequeños. Señor, gracias, porque solo a través de tu Espíritu Santo podemos conocerte. Tu Espíritu nos lleva a tu verdad. Tu palabra es verdad, y ella nos revela, Señor, quién eres tú, y nos revela qué es lo que quieres de nosotros. Hoy estamos conscientes, Señor, que no hemos dejado que tu Espíritu Santo controle nuestra vida, sino que hemos vivido, Señor, luchando y bregando humanamente, tratando de hacer lo que tu palabra dice, o entendemos que dice, humanamente.
Señor, ayúdanos para que desde este día en adelante cada uno de nosotros nos dispongamos a poder dejar el control de nuestra vida al Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, llena nuestras vidas, llena nuestro corazón, llena nuestro ser. Toma el dominio, Señor, de nuestros corazones en esta mañana. Y no importa, Señor, cuántas cosas haya que dejar, y no importa cuántas cosas haya que eliminar de nuestra vida, y no importa, Señor, cuántas cosas tengamos que destruir, que tu Espíritu nos ayude para que podamos ser lo que tú quieres que seamos. Señor, obra en tu iglesia, obra en tu pueblo, Señor, y derrama tu bendición hoy sobre ellos, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, Jesús, amén. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.